Hola, el día de hoy vamos a hablar de los triángulos. Primero, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. Es decir, vamos a tener nuestros tres puntos y van a unirse por tres líneas rectas. Y todo triángulo tiene tres lados, A, B y C. Tiene tres vértices, A, B y C, y tres ángulos interiores. ¿Ok? Vamos a ver su clasificación de los triángulos. Estos se clasifican en dos y va a depender del criterio. Número 1, de la medida de sus lados. Y número 2, de la medida de sus ángulos. Primero vamos a ver cuáles son según la medida de sus lados. Número 1, pues tenemos al triángulo equilátero y pues los tres lados A, B y C son iguales. Es decir, aquí tenemos un triángulo equilátero donde, como lo ejemplifica, A, B y C pues van a ser iguales y sus tres ángulos interiores también van a ser iguales. Es decir, el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B pues son iguales. Entonces este es el primer triángulo equilátero. Segundo, tenemos al triángulo isósceles. Este tiene dos lados iguales, A y B, y un lado distinto, C. Es decir, A y B pues son iguales y C va a ser diferente de estos dos. Y sus ángulos A y B son iguales y el otro va a ser agudo, por lo tanto va a ser distinto. Entonces el ángulo A y el ángulo B son iguales y el C es distinto. Vamos a ver al triángulo escaleno. Dice que los tres lados van a ser distintos. Es decir, aquí tenemos este ejemplo de un triángulo escaleno donde A, B y C pues son distintos. Y nos dice que sus tres ángulos pues también van a ser distintos. Es decir, este ángulo, el de A, el de C y el de B pues son distintos. Entonces, esos fueron los tres ejemplos de acuerdo a las medidas de sus lados. Ahora vamos a ver de acuerdo a las medidas de sus ángulos. Y el primero pues es el acutángulo. Este tiene los tres ángulos agudos, es decir, que son menos de 90 grados. Y aquí tenemos un ejemplo de un triángulo acutángulo, donde pues efectivamente pues sus ángulos pues son diferentes. Este es de 60, este es de 70 y este es de 50 grados. Entonces A, B y C son diferentes, tienen diferentes ángulos. Ahora vamos a ver el triángulo rectángulo. Nos dice que el ángulo interior A es recto, es decir, de 90 grados, y los otros dos ángulos pues son agudos. Y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, C y B van a ser los catetos, y el otro lado pues se va a llamar hipotenusa. Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo de un triángulo rectángulo, donde donde C y B pues son los catetos y A pues es nuestra hipotenusa. Y aquí se aprecia que es un ángulo recto de 90 grados. Y finalmente tenemos al obtusángulo. Este ángulo interior A es obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. Y aquí tenemos un ejemplo de este triángulo obtusángulo, donde A y B pues van a medir más de 90 grados y los otros dos ángulos pues son agudos. Y pues sus A, B y C, sus lados, pues van a ser diferentes. Bueno, esto ha sido todo de la clasificación de los triángulos.